Panamá está viviendo momentos críticos, momentos donde el Estado de Derecho deja de ser de derecho y se ha vuelto de hecho. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la Operación Omega, el sábado pasado, o mejor dicho, hace 2 sábados atrás, vimos cómo inició un exceso de fuerza por parte de las unidades policiales contra los manifestantes en Bocas del Toro. La hazaña que han tenido contra ese pueblo, esa provincia combativa. Pero más allá de eso, hemos podido ver imágenes este fin de semana de cómo llevaban a los jóvenes, a las personas detenidas, como si fueran delincuentes comunes, como si ya hubiera un fallo en firme de una sentencia, cómo le raparon la cabeza, cómo lo exhibieron en redes sociales, de la misma cuenta de la policía y del Departamento de Seguridad, como delincuentes. Porque lo más extraño de todo es que había más de 2.000 unidades del Departamento de Seguridad en Changuinola, y antes que ellos llegaran, existían las protestas y los cierres en Bocas del Toro, y no había pasado ni un saqueo, ningún vandalismo, como dicen los estamentos de seguridad. Pero inicia la Operación Omega, inicia la confrontación en Changuinola, y enseguida se da los saqueos. Puede ser que sí hayan pasado, que hayan existido personas que se hayan aprovechado, como se aprovechan algunos políticos del pueblo panameño en las elecciones. Pero, ¿dónde estaban los estamentos de seguridad? ¿O permitieron que pasara todo eso para después declarar un estado de urgencia y entrar con fuerzas especiales a una protesta social? No sé si podemos dimensionar fuerzas especiales entrenadas para contrarrestar hechos o casos o eventos de alta envergadura, pero lo pones a corretear manifestantes en Changuinola. Me da risa porque el subdirector de la policía dice que el aeropuerto es un punto crítico y que ahora está protegido por la Policía Nacional. Un aplauso. ¿Te diste cuenta que un aeropuerto tiene que estar salvaguardado por los estamentos de seguridad? Entonces, antes que habían ahí. Vimos cómo arrestaron a una abogada en Santiago de Veraguas, porque el señor policía dice que eso es un espacio de seguridad. ¿Para qué carrizo tienes una parada adelante de un cuartel policial? La lógica, y así donde vas en Panamá, hay paradas de buses y al lado está el cuartel policial. Eso tiene sentido para la lógica que ustedes están usando hoy en día. Se están violentando las garantías fundamentales, no solamente en Bocas del Toro, a nivel nacional. Están deteniendo a las personas solamente por estar protestando. Porque el delito es estar en una protesta. La policía reprime y corretean y agarran y apresan a cualquiera que está en la protesta y dicen que estaban alterando el orden público. Pero ¿cuál fue el delito? Marchar, caminar en una calle, portar una bandera, hablar por un micrófono, hablar por un megáfono. ¿Cuál es el delito? Portar un suéter. ¿Cuál es el delito? Volvemos al tema de Changuinola. Empresarios afines al gobierno empezaron con una narrativa de que había el crimen organizado y también voceros del gobierno. ¿Para qué usan esa narrativa? Para poder usar la fuerza de los estamentos de seguridad o la fuerza del Estado, como dijo el ministro de Seguridad. Yo me pregunto, y vuelvo y caigo en una pregunta tonta, porque antes del inicio de la Operación Omega no había pasado ningún saqueo en Bocas del Toro, y específicamente en Changuinola. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Tenemos que tener claro que esa exhibición de más de 140 personas que bajaron un avión descalza, bajo lluvia, rapados, en boxer, solamente para mandar un mensaje a todo el pueblo panameño, que nos veamos reflejados en ellos si seguimos protestando, si seguimos movilizándonos, si seguimos contra este gobierno, alzando nuestra voz de descontento contra su forma autoritaria. Ya que hay nosotros, como un pueblo, como ciudadanos, seguir o no seguir la lucha, porque esa es una forma de amedrentamiento. Nos preocupan mucho el discurso de la democracia. Lo tenemos muchos panameños y panameñas en redes sociales, que no queremos quedar como tal X o Y país. Pero ya no te preocupes por tal X, Y o Z país. Preocúpate por Panamá. Ya Panamá está volviendo lo que era antes del 68, 1968. Perseguían a quienes protestaban. Y entre 1968 a 1989, las protestas sociales también fueron perseguidas por los estamentos de seguridad, por el régimen que había. Estamos volviendo a eso. Hemos retrocedido más de 35 años con un gobierno con discurso civilista en su momento antes del 89. Porque eso es lo que ellos querían, el poder. Ellos no le tenían más nada que envidia a Noriega, porque Noriega tenía el poder y ellos eran los desplazados. Ahora, tenemos que preocuparnos qué decimos en redes sociales, porque ya nos dijeron que si hablamos mal de la policía, si vamos a decir algo, ellos nos van a usar todos los medios posibles para sancionarnos. Tenemos un Estado de Derecho totalmente destruido, aniquilado, donde no existe separación de los poderes, porque el presidente de la República dijo que esa ley 462 no se iba a discutir en la Asamblea. Él ya dijo que no se iba a discutir, porque él es el que manda. Tenemos un contralor que está cogobernando el país, porque él decide a quién aprueba y a quién no la aprueba los trámites para poder tener recursos. Y eso es peligroso, porque el contralor tiene una función muy específica dentro de la Constitución Política de Panamá. Él no puede decir en televisión que si algo no me gusta, que se vaya, como dijo con el rector de la Universidad de Panamá. Hay cuestiones muy claras dentro de la Constitución política que él tiene que respetar. Pero lo único que me preocupa es que el órgano judicial está pasando agachado. Tiene que ser el equilibrio
de este momento histórico del país. Violentaron todos los derechos de los bocatoreños. Los maltrataron, los golpearon, violentaron su dignidad. Porque esa denuncia que hizo la abogada es muy grave. Claro, si hubiera sido en un país como Venezuela, Cuba o Nicaragua, ya los medios de comunicación lo estuvieran exaltando. O cuenta de Instagram, tenían subiendo esta información también. O esos medios, esos periódicos digitales hoy en día, porque ya ni periódicos son paquines. Entonces, nosotros tenemos que tener la conciencia de que este es un momento histórico que vive una generación. Y tenemos que entenderlo como generación. Vamos a ser la generación que permita que la democracia, o lo que nosotros conocemos como democracia, desaparezca, la termine de sepultar, o iniciamos un proceso por rescatar la democracia para nuestras futuras generaciones que vienen después de nosotros. José Raúl Mulino, quedarás en el basurero de la historia con todo tu gabinete. Porque sí, tienes un año ya en el gobierno prácticamente. Y lo único que has hecho es que el pueblo te rechace. De tener la peor aceptación de un gobierno en menos de un año. Ese eres tú, José Raúl Mulino. El basurero de la historia, que harás tú y todo tu partido realizando meta. Y todos los que te apoyan también.